Cuando empezamos este año estuvimos hablando del año de la recuperación. Pueden tomar su lugar. El año de la recuperación es que Dios nos está ayudando a recuperar cosas que hemos perdido. Porque cuando recuperamos lo que hemos perdido, Dios nos va a llevar a la victoria. Amén. Hoy lo que yo quiero hablarles es un tema muy importante, que es recuperando la pureza. ¿Qué es recuperar la pureza? Recuperar la pureza es quitar todo lo contaminado, quitar todo lo que no está funcionando, volver a lo original, estar limpios, puros. Y lo que necesitamos entonces ver es algo que no se ve mucho en nuestra cultura. Esa es una palabra que no se ve mucho tanto en nuestra cultura, porque hablar de purificación podríamos estar hablando de muchas cosas purificadas como el agua, la comida y cosas así, pero no tanto en nosotros. Eso es un tema que se utiliza mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, la purificación. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla mucho sobre la purificación y hay leyes de higiene para purificación. Hay leyes culturales de las relaciones, cómo se estarían purificando, y entonces allí habla algo también místico. Hay leyes de purificación del templo. Hay leyes de la purificación de la mujer. Hay leyes de la purificación del leproso. Hay leyes de la purificación de los utensilios del templo, que va junto con la purificación del templo. Entonces, son culturales, higiénicas, místicas, pero en el Nuevo Testamento nos habla sobre la purificación espiritual. Amén. Entonces, Pablo fue entrenado en toda esta cultura judía que viene del Antiguo Testamento de cómo mantenerse limpios. Pero necesitamos nosotros conocer mucho de esto, porque a veces lo leemos y como que no lo entendemos. Y hoy les voy a hablar un poco de la cultura judía. ¿Por qué? Porque Pablo lo traduce a algo espiritual. Entonces, voy a leerles Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, con la autoridad del Señor. Está hablando Pablo. Les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Tengan cuidado su manera de vivir, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces Pablo está diciendo, hay dos maneras de vivir. Una manera de vivir con la presencia de Dios y una separados de Dios. Y dice que los que están viviendo separados de Dios es porque hay un obstáculo en su mente y su corazón se ha endurecido. Entonces, la Escritura en el Nuevo Testamento nos habla de varias maneras como nos purificamos. La palabra de Dios nos santifica, nos purifica. La sangre de Jesús nos purifica. La Santa Cena nos purifica. En la alabanza somos purificados. En la comunión unos con otros somos purificados. Y por cierto, a Dios le interesa tanto que tengamos comunión unos con otros. Por eso al final de este servicio estaremos comiendo todos juntos, y si usted no trajo comida, quédese. Dios multiplica y Dios bendice.
¿Por qué? Porque es algo que a Dios le agrada. Porque dice que cuando tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, estamos viendo varias cosas que nos están purificando. Pero Pablo entonces utiliza dos porciones del Nuevo Testamento para hablar de una purificación. Y quisiera, antes de hablarles de estos versículos, hay dos palabras en hebreo que se utilizan para casi todos los tipos de purificación. La primera es una palabra en hebreo que es tajor, que quiere decir limpio moralmente. Quiere decir que cuando en la mente de los que conocían las leyes del Antiguo Testamento, una de las palabras se utiliza para pureza es tajor, limpio moralmente. Para ser limpio moralmente, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La otra palabra para que se utiliza para purificado es nakir, y quiere decir inocente o limpio, como un inocente. Entonces, moralmente e inocentemente tenemos que ser limpios el día de hoy. No lo podemos lograr por nosotros mismos. Entonces, no se puede alcanzar esa inocencia si no es a través por la fe. Y yo creo que todos tenemos fe aquí, ¿sí? Pero la fe viene por estar escuchando la palabra de Dios y por aplicar lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. Entonces, Pablo utiliza estos dos versículos que voy a leer para hablar de la purificación de la mujer. Y estoy hablando de la mujer no tanto en lo natural, sino la mujer como el ente de la iglesia. La iglesia es vista en el Nuevo Testamento como una mujer. Amén. Entonces vamos a ver lo que es la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes, pero no toda la iglesia va a ser novia. La novia tiene que ser purificada. Una vez que la novia es purificada, se convierte en esposa. La esposa tiene que ser purificada. Entonces Pablo utiliza esta palabra de ser moralmente puro e inocentemente puros. Y no lo podemos alcanzar si no es que a través de la palabra y la sangre de Jesús. Por medio de tu fe. Y hoy las necesitamos utilizar. Entonces, voy a leer 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Y dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlas virgen, pura a Cristo. Entonces Pablo está hablando que está la iglesia de Corintio y le está diciendo: yo como ministro me estoy encargando a través de la palabra de que el día de hoy puedan ser desposadas. Desposadas es un compromiso para casarse. Pronto habrá una boda, la boda del Cordero. No todo creyente estará casado. No estoy hablando de perder la salvación. Pero aquí me está hablando que se requiere un ministro para poder desposar a la iglesia. Quiere decir que la iglesia tiene que ser desposada para presentarla a Jesús, una iglesia virgen y pura. Recuerde muy bien esta palabra, virgen y pura. La palabra virgen es no haber roto algo, un pacto, no haber roto una pureza, ni moral ni físicamente. Y esta pureza
a la que se refiere aquí es moralmente. Ahora, qué interesante, porque aquí tiene que intervenir un ministro para desposar a la iglesia con Cristo, iglesia mujer, ente mujer. Pero luego escribe Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Y por favor, póngale mucha atención a esto, porque muchas veces lo leí, mas ahora lo estoy entendiendo desde el punto de vista de Pablo, que conocía y había sido entrenado en las leyes del Antiguo Testamento. Y dice Pablo: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces está diciendo que aquí Jesús ama a la iglesia y se ha dado a sí misma por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces la iglesia es purificada por Jesús a través de el agua. ¿Cuál agua? Aquí dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Alguien está escuchando la palabra que estoy leyendo? Entonces hoy les voy a hablar de la palabra que va a purificarte, porque Dios se la quiere presentar, Jesús se la quiere presentar a sí mismo como una iglesia pura. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Entonces, la iglesia, si no es purificada por la palabra, va a estar manchada, que quiere decir afectada moralmente. Y sin arruga, la arruga quiere decir afectada por el tiempo. Y hay gente que ha sido afectado por varios tiempos. Eso está, cuando está la arruga, uno se siente envejecer, perdiendo fuerza, uno pierde los sueños de Dios, uno pierde interés. Y luego dice que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere limpia. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto? En la cultura de pureza judía hay una palabra que se llama mikveh. Una palabra que se llama mikveh, que aparece en el Antiguo Testamento. Y esta es una ley sobre la mujer. Cuando las mujeres están en sus días, cuando están menstruando, la mujer se consideraba en esta cultura judía impura. No podía ser tocada por el marido, no podían dormir juntos, tenían que estar separados. Y la mujer, cuando ama a su marido, ella se siente triste, apartada. ¿Por qué? Porque se consideraba moralmente impura a través de la ley. Muchas veces así están las relaciones esposo-esposa. Por cuanto no se lava, hay una separación y se siente rechazada. Entonces, el marido que ama a su mujer, por eso es que dice que es la misma relación que hay entre la iglesia y Jesucristo. El marido que ama a su mujer, lo que hacía era una tina, alberca, en su casa. Esto es la cultura de pureza para la mujer. Entonces el marido tenía que hacer una tina, una pila, en donde tenía que haber agua corriente, no agua estancada, agua pura. En donde la mujer, cuando terminaba la menstruación, la mujer se bañaba,
y ella tenía que meterse a esa agua que había preparado el marido. El marido lo que estaba pensando era que una vez que saliera, en la mente del marido, ella iba a salir una mujer limpia, sin mancha, sin arruga, y era considerada virgen y pura. Y estoy hablando de mujeres casadas. Eso va a mantener la pasión, el fuego y la unidad de un matrimonio. Vuelvo a decirles, esto es la cultura judía. Que ellos aprendieron de las leyes de higiene. Y una vez que estaba el esposo ahí, estaba nada más queriendo que saliera, porque cuando ella saliera, este mikvé quiere decir un nuevo comienzo a través de la purificación. Un inicio, una preparación para fortalecer el matrimonio. Pero no solamente esto estaba siendo utilizado en esta cultura para las mujeres casadas. Esto era lo que se utilizaba para las mujeres doncellas que se iban a casar. Cuando ella se iba a casar tenía que pasar por esta cultura del mikvé para que cuando ella saliera el novio que la iba a desposar estaba tan contento y diciéndole ya apúrate de salir de ahí. Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo. Yo las desposo, yo. Pero en lo que hemos leído de Efesios, capítulo 5, dice que es Jesucristo el que quiere presentársela a sí mismo una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. La que se deja lavar por el agua de la palabra. Entonces, mikvé para nosotros, el día de hoy necesitas un ministro y necesitas la presencia de Dios. El día de hoy, el agua de la palabra que yo te estoy dando, lo que quiere hacer es, si tú te equivocaste, si tú cometiste errores en el pasado, incluso ayer, si tú te has manchado, si tú has cometido algo que te ha hecho sentir mal, si tú has vivido en tristeza, si tú te has sentido apartado, rechazado, si tú no percibes la presencia de Dios, hoy es un mikvé para esta iglesia. ¿Por qué? Porque aun si tú te has sentido impuro, lo que está haciendo esta palabra es que el mikvé, la palabra de Dios, está preparándote para un nuevo comienzo. Y te está preparando porque Dios te ama tanto más de lo que tú te imaginas, porque Él quisiera que tú participaras, que fueras parte de la boda del Cordero. Aunque hayas cometido errores, los que hayas sido. ¿Están aquí? Entonces hay gente que ha perdido la fuerza de fe, ha perdido pasión, ya no era como antes, pero hoy el mikvé de Dios lo que está haciendo es transformarnos. Amén. Ahora, voy a leerles Proverbios capítulo 30, versículo 12, en la Biblia de las Américas. Proverbios 30, 12. Dice: hay gente que se tiene pura por sí misma, pero no es limpia de su inmundicia. Lo voy a leer en otra traducción, la traducción del lenguaje actual. Hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Voy a leer otra versión, la Reina Valera 95. Hay generaciones limpias en su propia opinión. Si bien no se han limpiado de su inmundicia. Voy a leerles, la Dios habla hoy, dice: hay quienes se creen limpios y no se han limpiado de sus impurezas. Hay otra versión que dice: son limpios ante sus propios ojos, y no son los ojos naturales. La Escritura dice que los ojos metafóricamente están hablando en su propia opinión, pero no desde el punto de vista correcto. Ahora, ¿a qué me refiero? La Escritura me habla
que nosotros no podemos recuperar la inocencia si no cambiamos nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, lograremos alcanzar de nuevo la inocencia y por la inocencia la pureza. Hay gente que puede no haber perdido la virginidad y no me estoy refiriendo solamente en el área sexual. Gente que no pierde la virginidad, pero no ser puros. Y entonces, como no he perdido la virginidad, ante mis propios ojos yo soy puro, pero no soy puro. Déjeme le digo. Hay muchas cosas que nos han contaminado y han quitado la inocencia. Ahorita les hablo de los enemigos de la inocencia. Hay jóvenes y es un bombardeo impresionante, que cuando ellos han visto pornografía de pequeños, perdieron la inocencia. Pueden haber llegado al matrimonio vírgenes, pero perdieron la inocencia. Podemos haber nosotros no adulterado, pero al ver a otra mujer que no sea nuestra esposa y codiciarla, naturalmente yo mantuve la virginidad del matrimonio. Me estoy refiriendo en el corazón, pero la pureza la perdí, la inocencia la perdí. Y eso contamina. Entonces, lo que la Escritura nos quiere mostrar el día de hoy, que es a través de la sangre de Jesús y su preciosa palabra, como nosotros podemos recuperar la inocencia. Si recuperamos la inocencia, vamos a recuperar la pureza. Si recuperamos la pureza, volvemos a la virginidad, siendo nuevos, completos. ¿Estamos aquí? Entonces, hay dos enemigos de la inocencia. Y el primer enemigo son prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Es anticipadamente juzgar a alguien. Y hoy en día la sociedad está bien prejuiciada. De hecho, podemos ponernos a ver las telenovelas y nos afectan en los prejuicios. Comentarios, películas, música, incluso, lamentablemente, entre religiones se prejuician. ¿Qué hace un prejuicio? Quitar la inocencia. ¿Qué es un prejuicio? Juzgar anticipadamente, sin tener los elementos suficientes, en base a lo que me ha pasado a mí en lo personal. Entonces, una persona prejuiciada es una persona que perdió la inocencia. Entonces, nosotros podríamos estar prejuiciados. Me hicieron algo a mí, inconscientemente yo digo, yo estoy bien, los demás están mal. Pero el segundo enemigo de la inocencia son proyecciones mentales. ¿Qué es una proyección mental? Es atribuida a otros lo que nos está pasando en nuestra propia vida. De forma inconsciente, todos los demás tienen defectos menos yo. Entonces, muchas veces nosotros estamos cometiendo errores, pero nosotros decimos que no y los demás son los que están mal. Ese es estar con una proyección mental. Todos los demás tienen los defectos menos yo.
Entonces hay dos cosas que quitan la inocencia: prejuicios y proyecciones mentales. ¿Qué es lo único que puede hacer que yo recupere la inocencia? Es cuando cambio mi mentalidad, renuevo mi mente a través de la palabra de Jesús, que es un mikvé que me va a purificar y que me va a hacer sentir de vuelta amado y aceptado por Dios. Y el día de hoy es tan importante esta reunión. Amén. Es muy importante. Entonces, voy a comentarles que una persona que está recuperada en la inocencia y en la pureza, lo notamos muy fácil. Porque el hombre que tiene un limpio corazón, lo vamos a notar por lo que habla. Pero si hoy tú estás recibiendo esta palabra y lo empiezas a hablar, cuando tú entiendes una palabra y la interiorizas, se convierte en una naturaleza dentro de ti. Y un estilo de vida cambia. Amén. No entenderla no va a dar fruto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, en el Señor Jesús, se purifica, así como Él es puro. Entonces, leímos en 2 de Corintios que se requiere un ministro para purificar la iglesia, presentarla y desposarla con Jesús. En Efesios hemos visto que es el mismo Señor Jesucristo el que te purifica por el lavamiento de la palabra. Pero en primera de Juan capítulo 3, versículo 3, tú eres el que decides meterte y dejar que el agua te purifique. Amén. No sé si me estoy dando a entender, pero es de suma importancia esto. No es como te sientas, no es lo que tú sabes, no es lo que te hayan dicho de ti. Lo importante es que tú creas lo que la Escritura nos está hablando y revelando el día de hoy. ¿Por qué? Porque esta ley de purificación de la mujer, Pablo le está diciendo que es para que la iglesia sea diferente y cambie. Y hoy creo que vamos a ser purificados para presentársela a una iglesia virgen y pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Amén. Voy a leer ahora primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nos estamos purificando nosotros a nosotros mismos? Por la obediencia a la verdad. La palabra es verdad. Mediante el Espíritu, por el amor fraternal, el amor que en conjunto como iglesia, no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Quién puede purificar el corazón? Solamente Dios. Solamente Dios. Y hoy creo que Dios quiere purificar nuestro corazón. Amén. Dice en el Salmo 24 y el Salmo 25, ¿quién podrá estar en la presencia de Dios? Nadie. Solamente los puros de corazón. ¿Y quién puede ser purificado en el corazón? Los que le han creído y se dejan lavar por el agua de la palabra. Los que permiten que esa agua los limpie. Y dice el Salmo 24:4, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, son los que pueden estar en la presencia de Dios. Y si hoy tú amas la presencia de Dios, lo que podemos hacer es darle la oportunidad al Señor que hoy nos esté limpiando con esa agua pura, con ese mikvé, para presentarnos, para estar delante de Él limpios y sin mancha. Amén. Probablemente hayas cometido errores, hayas perdido la inocencia por lo que ves, lo que hablas, lo que oyes.
Probablemente hayas cometido cosas feas por lo que has hecho. Pero aquí lo que me está diciendo, aunque te hayas equivocado y aunque te hayas manchado el día de hoy, tenemos la gran oportunidad de poder volvernos a levantar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante delante de Dios, porque Él nos lava. Amén. ¿Alguien de aquí quisiera ser limpio? Pues el día de hoy, esta es la gran oportunidad. Yo le voy a pedir a los servidores, porque vamos a tomar la Santa Cena. Y la Santa Cena es la gran oportunidad que tenemos de podernos limpiar. Amén. Le voy a pedir a los de la alabanza y a los servidores, si pueden pasar y con todo su corazón estén listos, porque la obediencia, la palabra, la sangre, el renovarnos en el pacto, nos hace otra vez inocentes y puros. Y si usted está listo, puede pasar y tomar. Y van a pasar también allá atrás los servidores para que puedan tomar el pan. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor, gracias por la gran oportunidad que nos das de estar renovándonos en tu presencia a través de la pureza que tú nos das. No es nuestra capacidad, es tu amor. De tal manera que hoy tu presencia, tu palabra, tu sangre, tu comunión, de tal manera que hoy tú restauras la inocencia en esta iglesia, Señor. Impidiéndonos, Señor, que la contaminación que hemos estado recibiendo de tanto tiempo nos esté afectando, Señor, en la malicia, en la maledicencia, en la amargura, en gritería, limpiándonos de todas estas cosas que lo único que hace es entristecerte, Señor. Pero el día de hoy, Señor, estamos tan contentos por esta oportunidad, porque estás preparando la iglesia para eventos tan importantes.
manteniéndonos en la santidad tuya, Señor. Gracias, precioso Dios. Aleluya. La Escritura dice que cuando nosotros comemos este pan y bebemos esta copa sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que pasa es que nosotros estaremos comiendo y bebiendo juicio. Y dice que eso, en lugar de fortalecernos, nos debilita, nos enferma o nos duerme espiritualmente. Pero cuando hay un discernimiento, en lugar de estar débiles, fuertes, en lugar de estar enfermos, sanos, en lugar de estar dormidos, avivados, creo que hoy es la gran oportunidad que la presencia de Dios esté en este lugar. El que creó los cielos y la tierra, el que te ha engendrado por su espíritu, el que quiere limpiar tu vida, el que quiere cambiar. No sé, a lo mejor han estado pasando momentos críticos en su familia, en su matrimonio, en su salud, en sus finanzas, en sus relaciones entre amigos. Pero el día de hoy recordamos que dijo Jesús: el que come este pan tiene vida eterna. ¿Y qué le parece si levanta este pan y lo bendice y le dice: Señor Jesús, hoy te doy tantas gracias porque tú llevas todas mis cargas, mis problemas, mis impurezas, mis errores? Hoy te los entrego. No puedo, tú sí puedes. Y en memoria tuya, sabiendo que tu cuerpo representa este pan, fuiste a la cruz y ahí venciste por mí. En memoria tuya hoy tomo este pan, pidiéndote perdón, pero pidiéndote también ayuda. Gracias por hoy lavarme en el nombre de Jesús. Puede tomar el pan. Jesús tomó la copa y dijo: este es un nuevo pacto. Un pacto es un trato, un contrato. ¿Por qué nos pide que hagamos cada vez que tomemos la Santa Cena? Quiere decir que cada vez que la hagamos, está restaurándonos. Pues el día de hoy seremos restaurados como iglesia. Serás restaurado como hijo de Dios, hija de Dios. Hoy lo que Dios quiere es decir: mi pacto contigo es que no te dejaré, te voy a bendecir y abundantemente. Levante la copa y dígale: Señor, gracias porque este pacto representa tu sangre que hoy me limpia. Hoy tu preciosa sangre purifica mi corazón, y como queda purificado mi corazón, estoy listo para poder amar y bendecir a los demás. En memoria tuya hoy tomo esta copa. Puede tomarla. La Escritura me dice que una persona que tiene su corazón limpio es conocida por lo que habla. Cuando tú eres puro e inocente, eso va a impactar a la gente que está a tu alrededor. Y hay tantas personas que han de ser ganadas a través de esta pureza e inocencia que está en tu vida. Hoy toda culpa, todo juicio, toda acusación cayó a tierra. Usted es santo. Usted manténgase santo. Usted manténgase limpiándose con lo que Dios nos ha entregado, su agua, su palabra. Hoy usted manténgase en esa posición que Dios te ha dado como hijo e hija de Dios. Pero esta iglesia se ha de mantener en la posición como la virgen que ha de ser la esposa, porque hoy hemos sido lavados y preparados, desposados con Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Le damos un fuerte aplauso al Señor.
Gracias, precioso Dios.